Esta grabación es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción parcial o total está prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde donde nos acompaña. Me llamo Elba, soy codependiente en recuperación y prestaré el servicio de coordinación de esta ponencia durante la cuarta convención de habla hispana de CODA Mundial. Saludamos a nuestra compañera Blanca F., quien nos hablará de un tema importante como es la unidad con la ponencia. Me cuido, te cuido, nos cuidamos. La unidad en CODA como base de mi recuperación. Bienvenida, Blanca. Gracias, Elba. Buenas tardes, buenas noches para los que nos acompañan en otros países. Mi nombre es Blanca, soy una persona codependiente y me estoy conectando desde aquí, desde el sur de California. Me cuido, te cuidas, nos cuidamos, la unidad como base de mi recuperación. Bueno, voy a empezar por qué esperar de una reunión de CODA. ¿Por qué decidí empezar con esto? Fíjense que yo formo parte del comité de divulgación y uno de mis servicios es contestar las llamadas. Me pareció muy importante poder incluir esta parte, no solamente para las personas nuevas, sino para las personas que ya tenemos tiempo en los grupos y todavía no conocemos algunas cosas que como grupo de CODA deberían de funcionar, ¿verdad? Entonces, hace un par de meses recibí una llamada de una persona que había recomendado o le había sugerido a otra persona a los grupos de codependientes anónimos. Esta persona me dijo que ella había hablado con el contacto que mencionaba en la página y que cuando empezó a hablar con esta persona, él le dijo, le hizo preguntas muy personales, como que cuando ella estaba buscando ayuda para su hija, ¿verdad? Y entonces él empezó a hacer preguntas como cómo te llevas con ella, cómo fue tu embarazo, cosas que en un grupo de CODA no deberían de preguntarse. Así es que cuando a mí me dieron este tema, lo primero que pensé fue que debería de incluir esta parte, ¿verdad? Porque es bien importante para las personas que llegan por primera vez a un grupo de codependientes anónimos que ellas sepan qué esperar de esta reunión, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno llega a una reunión de CODA, primero la reunión tiene que estar registrada en coda.org. Lo segundo es que se utilice un manual habitual sugerido en el manual para reuniones de CODA. Después, que se lean en esta reunión los 4 documentos fundamentales de CODA, que son los 12 pasos, las 12 tradiciones, la bienvenida y el preámbulo. Que se lea la guía para compartir experiencias y la importancia de la no interferencia. Y cuando llegan personas nuevas, una parte fundamental es que se le dé la bienvenida a las personas nuevas e invitarlos a regresar. Como el tema es un poquito extenso, me gustaría hacer como unas 3 pausas. Cuando termine este tema de qué esperar de una reunión de CODA, voy a entrar de lleno a qué es la unidad y qué es el bienestar común. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir poniendo acerca de lo que yo estoy compartiendo y podamos respondérselas y sea un poquito menos tedioso. A veces hablar de tradiciones, pues no es como un tema muy llamativo, ¿verdad? Y es bien importante que conozcamos eh, cómo podemos aplicar las tradiciones en nuestra vida diaria y en especial esta, ¿no? Fíjense, hubo muchas preguntas, ¿verdad?, acerca de cómo aplicar las tradiciones en nuestra vida diaria y esta nada más es una, es la unidad, pero qué tan importante es, ¿no? Entonces, fíjense que yo cuando llegué al grupo por primera vez de Codependientes Anónimos, ya fue hace muchos años, ¿verdad? Y todo lo que está aquí, pues casi lo cumplían, ¿no? Eh, Todos los requisitos, como quien dice, los cumplía el grupo. Sin embargo, en ese entonces todavía no existía mucha literatura de codependientes anónimos, ¿no?
Entonces utilizábamos literatura de otros autores que eran de codependencia y que sí en un momento nos ayudaron, pero que se enfocaban mucho a lo que era la enfermedad, en mi punto de vista. Y lo que CODA nos ofrece es que nos ofrece la oportunidad de que toda nuestra literatura está enfocada a nuestra recuperación y es un punto bien valioso, ¿no? Continuando con esto, dice que se lea la guía para compartir experiencias, la importancia de la no interferencia. Eh, Fíjense que hay un folleto que es de la no interferencia. Para los que ya lo hayan leído, cuando yo lo leí, a mí se me hizo como, no, es demasiado, ¿no? Es muy estricto, ¿no? No hagas ruido, no miras. O sea, y en el grupo donde yo llegué eran así. Y una de las cosas por las que yo me quedé específicamente en ese grupo fue que esta de la no interferencia la llevaban así muy, muy estricto, ¿no? ¿Y por qué me gustó? Porque yo era una persona muy tímida. Bueno, yo creo que lo sigo siendo, ¿no? Pero ya un poquito menos. Entonces, era demasiado tímida. Entonces, a mí me costaba mucho trabajo hablar en frente de otras personas. Y y esto de la no interferencia me ayudó mucho a sentir que yo era escuchada y que las personas me estaban poniendo atención, porque en esa parte donde yo era muy tímida también tenía muy baja autoestima. Y como yo tenía baja autoestima, pues me sentía menos. Y el hecho de que no me escucharan, yo siempre viví con ese, como siendo una, somos 12 de familia y yo soy como de las de en medio, entonces como que no me prestaban mucha atención porque le prestaban más atención a las más pequeñas o a las más grandes. Entonces yo me sentí muy minimizada en ese sentido, ¿no? Y crecí con muy baja autoestima por eso. Entonces me costaba mucho trabajo, ¿no? Que el que alguien me pusiera atención para mí era como, uy, me está escuchando, ¿no? Entonces me gustó mucho esta parte de la no interferencia y cuando llega a un grupo, uno de codependientes anónimos, pues se aplica esto. No todos los grupos lo aplican, ¿no? No todos son tan estrictos, ¿no? Pero generalmente se lee cuál es la importancia de la no interferencia. Eh, y eso es lo que uno debería de esperar cuando llega a un grupo de codependientes. Eh, a veces llegamos a diferentes, todos los grupos son diferentes, ¿no? Pero yo siempre les recomiendo a las personas que llegan por primera vez que se den la oportunidad de conocer, si no les gusta un grupo, a lo mejor porque hablan mucho, a lo mejor porque no aplican muy bien esto de la no interferencia, y que se den la oportunidad de ir a otros grupos, ¿no? No todos los grupos son iguales y algunos grupos sí aplican esta regla de la no interferencia. Otro punto importante es el darle la bienvenida a los nuevos e invitarlos a regresar. Eh, a veces los grupos no hacemos esto y saben lo que pasa que los nuevos no se sienten bienvenidos y no nos tomamos el tiempo para darles esa bienvenida como se debe, ¿no? Ni llegar a llevar un seguimiento con ellos. Em, entonces es importante hacerlos sentir que son bienvenidos para que se puedan quedar, ¿no? Porque una parte bien importante de los grupos son los nuevos, ¿no? Porque son los que nos traen esa nueva sangre, ¿no? Qué aburrido es llegar a un grupo donde todo el tiempo están los mismos, los mismos, los mismos, y ya nos conocemos todas sus historias, y entonces pues se vuelve un grupo monótono, ¿no? Entonces cuando llega una persona nueva es como que nos inyecta esa sangre nueva, ¿no? Y que nos hace recordar en lo personal, me hace recordar cómo llegué yo, ¿no? Y como que vuelvo otra vez a revivir todo eso y recordar el por qué sigo aquí, el por qué sigo viniendo, el por qué sigo en mis juntas, el por qué sigo sirviendo, el por qué de este programa, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que no me gustaría llegar al punto donde yo comencé porque fue una situación muy dolorosa que lo voy a compartir un poquito más adelante, pero que en sí ya después de un proceso, de un largo proceso,
pues mi vida está mucho mejor, ¿no? Y ahora sí ya lo puedo compartir. Pero esta parte de cuando llegan los nuevos, a mí en lo personal me da mucho gusto, ¿no? A veces no tengo quizá ese tiempo, ¿no? No me doy ese tiempo para poderles darles esa bienvenida como se lo merecen, y tal vez sea una de las causas por las que no tenemos muchos nuevos en nuestro grupo, ¿no? No hemos, los miembros de mi grupo no hemos tenido esa empatía como para decir, vamos a ponerles más atención. Otra de las cosas que uno debe esperar cuando llega a una reunión de CODA es que se anuncie a los nuevos que pueden hacer preguntas después de la reunión. Ojalá haya personas nuevas de aquí, porque a veces cuando llegamos a una junta de codependientes, pues estamos como pues tímidos, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer. Vemos que se lee un manual, etcétera, pero no sabemos si podemos preguntar, si podemos hablar. Entonces, esto, el coordinador nos va a dar una pauta, como nos va a dar la bienvenida, pero aparte nos puede decir si tienes alguna pregunta, ten la confianza para esperarte, cuando termine la reunión te las podemos responder, ¿no? Que se pregunte quién de los miembros activos está dispuesto a ser madrina o padrino, que a veces tampoco llegamos a los grupos sin conocer. Se habla mucho de la madrina, el padrino, pero no sabemos qué es. Entonces, pues tener esa como de decirle a los personas que están ahí, ¿no? Quién puede ser madrina o padrino para estas nuevas personas que llegan. Y hablábamos también que es un servicio que a veces no todo el mundo está dispuesto a hacerlo porque requiere de tiempo, requiere, pues decían hace rato, de una disciplina, ¿no? Por parte de los dos. Y a veces no estamos dispuestos todavía a hacerlo, ¿no? Pero es bien importante que conozcan estas personas nuevas, qué es una madrina, qué es un padrino y cómo pueden obtener esta ayuda, ¿no? Que se anuncien las próximas actividades de CODA. En los grupos siempre estamos viendo todas las actividades que tenemos, por ejemplo, en los grupos de California, si tienen un aniversario. Ahora, por ejemplo, estuvimos compartiendo sobre lo de esta convención. Cuando estuvo la conferencia, y es importante mencionarlo, que en este año principalmente el tema principal fue el tema de la unidad, de la primera tradición, que es la que llevaron a cabo en la conferencia anual de CODA Mundial. Por eso también escogimos este tema, ¿verdad? Dice que se utilice la literatura aprobada por CODA en las reuniones y que se tenga disponible para su venta. Es bien importante, como les dije, que tengamos esta literatura aprobada por CODA. Aquí, cuando yo empecé en estos grupos, casi la mayoría de los grupos no tenía la literatura de CODA. Utilizaban la mayoría, y yo creo que en algunos casos todavía siguen utilizando literatura que no pertenece a CODA. ¿Y por qué es tan importante, no? Como en mi punto de vista, yo voy a hablar de mi experiencia. Eh, Hay mucha literatura que habla de la codependencia, pero lo que yo he podido entender es que la literatura de CODA siempre me vaya a llevar a la recuperación, ¿no? Que es algo que las otras no me van a decir cómo, ¿no? No me van a decir cómo salir de la codependencia, y en la literatura de CODA allí sí me van a poder ayudar. Entonces, no solamente por eso, sino porque el programa así también lo requiere, ¿no? Requiere que nosotros utilicemos solamente eh, literatura aprobada por CODA. Y otra cosa es que no se saquen copias del material con derecho de autor. A veces en mi grupo anterior se hacía muy fácil el poder decir, no está este libro, vamos a sacar copias. Sin embargo, hay que respetar ese derecho de autor, ¿no? Porque es también respetar a CODA, a CODA como un todo. Tener las listas actualizadas en las reuniones de CODA. Este es un trabajo muy arduo que en todos, no solamente en el comité de divulgación o en CODA Mundial, tratamos de que estas listas estén actualizadas, y a veces es tan difícil porque hay tantos grupos y estos grupos a veces no tienen esa
como de decir, oh, ya cambiamos, vamos a avisarles que ya cambiamos de fecha, que ya cambiamos de lugar o que ya cerramos. Entonces, cuando la gente llama a pedir informes, ya sea por un correo electrónico o por una llamada de teléfono, nosotros nos basamos en lo que tenemos en las listas de CODA mundial y a veces estos grupos ya no están, pero no es porque queramos dar esta información, sino porque esos grupos a veces no actualizan la información, entonces nosotros seguimos dando esta información, pero les sugiero que si no se pueden comunicar o si no pueden llegar a ese grupo por alguna razón que ya está cerrado, etcétera, etcétera, pues entonces se vuelvan a comunicar con nosotros y siempre de alguna manera no existen grupos desgraciadamente presenciales. Yo sé que para muchos es importante tener ese contacto directo o a veces la tecnología que ahorita estamos utilizando tanto no a todos nos agrada, pero es una herramienta bien importante para nuestra recuperación, ¿no? Entonces hay casos en que pues no hay grupos presenciales en esta ciudad, pero tenemos estos grupos virtuales y que por lo menos pueden entrar y que vean cómo es el grupo, ¿no? Que se puedan dar cuenta y a lo mejor les da miedo compartir, a lo mejor no se sienten cómodos. No es necesario que abran su cámara, no es necesario que hablen, simplemente pueden entrar, ver cómo es la reunión, si les gusta se pueden quedar, si no pueden seguir buscando, ¿no? Pero lo más importante es que sigan en esa búsqueda, ¿no? Porque en el caso personal, yo, desde que yo me empecé a sentir mal, empecé a buscar ayuda por todos lados hasta que llegué a estos grupos, ¿no? Y esto fue lo que me ayudó a mí. Y yo creo que el chiste es que si uno se siente mal, buscar esa ayuda, ¿no? Que en algún momento, pues, la vamos a encontrar en algún lado. Dice, ¿qué esperar de una reunión de CODA? Y ojalá las personas que estén aquí también ya estén yendo a un grupo y si no están aplicando todo esto, pues ojalá y lo puedan hacer, ¿no? Porque es importante seguir los lineamientos que nos da Codependientes Anónimos. Dice que se muestre el cartel en aras de la seguridad. Fíjense que yo cuando leí esta parte dije, ay, ¿qué es esto? Porque nosotros no lo tenemos, ¿no? Entonces, este cartel en aras de la seguridad dice lo siguiente. Hablo en primera persona yo. Cuando comparto, digo, siento, creo, comparto mi propia experiencia, fortaleza y esperanza y no las de los demás. Me abstengo de comentar lo que otros comparten. Comparto durante 3 a 5 minutos y me centro en mí mismo. Me ayudo a mí mismo, a los demás, manteniéndome presente emocionalmente y siendo honesto. Dejo que los demás experimenten sus propios sentimientos, me guardo los consejos para mí mismo. Y esto es lo que dice el cartel en aras de la seguridad. Fíjense que yo cuando llegué, pues no tenía ni la mínima idea de lo que era un grupo de codependientes. Entonces, pues lo primero que llega a uno es diciendo, esta persona me hizo esto, me hizo lo otro, y siempre echándole la culpa a los demás, ¿no? Nunca enfocándome en realidad en mí. Pero qué importante es lo que dice nuestro lema del autodescubrimiento, ¿no? Porque esa parte, y en especial este cartel, nos habla de cómo debemos compartir y el compartir de esa manera, el compartir de nuestra propia experiencia, fortaleza y esperanza y el enfocarnos en nosotros mismos, nos da esa pauta para ese autodescubrimiento, ¿no? Empiezo como yo a ver, de veras, o sea, no es el otro, soy yo soy la que tengo el problema. Las demás personas pueden ser como quieran, pero yo tengo este problema y tengo que hablar de esto para poderlo sanar. Eh, Otra de las cosas es que se tenga la continuidad en lugares y horarios establecidos. A veces se nos hace muy fácil cuando no hay servidores poder decir se cierra el grupo porque no hay servidores y qué tristeza, ¿no? Comentábamos hace rato acerca del servicio, qué tristeza es que tener que cerrar un grupo, ¿no?
y en mi grupo hay una compañera y la tengo que mencionar porque es una de las personas que siempre está a favor de esto, ¿no? El grupo se tiene que abrir y el grupo tiene que tener este horario y si nada más hay una persona, pues esa persona se tiene que esperar por si llegan personas nuevas. Esa es la única razón, ¿no? Porque hay veces que nada más está una persona y de repente, aunque falten 10 minutos, llega una persona y dice, híjole, sí está abierto este grupo, ¿no? Entonces, que es importante, ¿no? Que se tenga esa continuidad en los lugares y los horarios establecidos. Otra de las cosas es que en un grupo de codependientes, pues se tenga que hacer de rotación de servicio. Hablábamos también de un tema muy importante, que es el tema de los servicios. Este tema estuvo muy bueno porque nos habló también de esta rotación y la importancia de por qué se deben de rotar los servicios, ¿no? Porque a veces nos sentimos dueños de los grupos y ya queremos tener un solo servicio y a veces eh, pues no es sano para el grupo, ¿no? Por eso es importante que entre los miembros se haga esta rotación de servicio, ¿no? Que cada uno pueda aprender a hacer, ya sea si tienen dos, tres, generalmente se tiene el coordinador, el secretario, el tesorero, el del café, el de la literatura, el de los temas, por lo menos estos servicios que estén cubiertos, ¿no? Y que se haga esa rotación para que todos puedan contribuir a que el grupo siga funcionando. eh, que se realicen juntas, reuniones de trabajo, servicios de servicio por lo menos una vez al mes. Eh, sí es bien importante porque las juntas de trabajo no las conocen mucha gente. Cuando llegan piensan que nada más es la reunión, pero para que un grupo funcione, a veces tenemos que tener aquí se sugiere una vez al mes estas reuniones de trabajo para que sepamos cómo está funcionando el grupo. A veces hay que pagar una renta, a veces hay que comprar sillas, a veces hay que comprar literatura, a veces hay que invitar a oradores, a veces hay que invitar a otros grupos. Para eso se hacen estas reuniones de trabajo, para que el grupo pueda decidir en todas estas cuestiones, ¿no? Em, y por eso es tan importante, ¿no? Que haya por lo menos una vez al mes para que sepamos cuánto dinero hay, para ver si se va a alcanzar a pagar la renta o no, y para que todos podamos contribuir. La siguiente es que se informe y se apoye a la comunidad de CODA en sus actividades. Como ya mencioné esto, pues que tengamos, hace poco en nuestra intergrupal hubo un picnic que lo realizamos cada año y es bien bonito porque tenemos ese contacto con otros miembros de otros grupos y podemos socializar y podemos jugar y podemos compartir. Esta vez tuvimos la oportunidad de rifar algunos libros, hacer algunas preguntas y darnos cuenta que nos hace mucha falta leer, ¿no? Entonces, también jugamos. Todo esto son actividades que nuestra intergrupal realiza. Este año también estamos organizando la conferencia anual que tenemos, que va a ser en diciembre. Entonces, en esta conferencia invitamos a oradores de otros lugares, hacemos talleres y hablamos sobre lo que es el programa también. Entonces, pues comunicar acerca de todo esto en los grupos, ¿no? No solamente de esto, sino lo que organiza el comité de divulgación, la conferencia que tiene el ACODA Mundial, todas esas actividades, porque a veces pensamos que nuestro grupo es todo, y la verdad es que CODA es una fraternidad y esa fraternidad tiene muchas áreas. Entonces, y cada una de las áreas tiene una función específica, ¿no? Y entonces ya cuando uno conoce todo esto, ve todo el trabajo que se realiza simplemente para llevar ese mensaje, ¿no? Que es nuestro principal objetivo de los grupos y de CODA en general, ¿no? Llevar ese mensaje a ese codependiente que todavía sufre y esa es nuestra principal tarea, ¿no? Que se utilicen las páginas oficiales que es coda.org y la página de divulgación coda.org
como recurso de información. Estas páginas las pueden encontrar en línea y pueden buscar toda la información en estas páginas en español. Pueden encontrar todas las ponencias que tuvimos hoy. Tenemos también un canal de YouTube, tenemos también lo que son los foros que también realiza el Comité de Divulgación. También tenemos breves experiencias que son compartimientos pequeños de miembros de toda la comunidad que nos invitan a poder entender lo que es la codependencia de una mejor manera y cómo trabajarla. Tenemos aquí unas preguntas. Dice Blanca, en mi grupo hay un miembro de otra fraternidad que aprovecha el momento en que se da la bienvenida a los nuevos para hablar de las bondades que ofrece su programa. Ahí que puedes compartirnos. Gracias por la pregunta. Fíjate que en los grupos generalmente llegan y el programa lo recomienda que si uno tiene alguna otra enfermedad que uno detecta, como es pues el alcoholismo, la neurosis, etcétera, que podamos asistir a otros grupos. Hay fraternidades que son como la de Al-Anon, que son muy específicas en decir aquí se comparte Al-Anon, ¿no? En CODA todavía no existe esa regla, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en el comité de divulgación, siempre cuando invitamos a un ponente, le sugerimos, porque no está en nuestro control lo que comparte, ¿no? Pero le sugerimos que se habla del programa de codependientes anónimos. El primer paso nos habla de que no podemos controlar a nadie, ¿no? Pero le podemos sugerir a la persona, tal vez en una junta de trabajo, que comparta acerca de nuestro programa, ¿no? Yo lo que yo hago generalmente es cuando yo comparto en mi grupo, siempre invito a, que invitemos a oradores que sean de codependientes, a leer nuestra literatura, pero como nos dice el programa es para mí, no es para que se lo apliquemos a los demás. O sea, ¿qué voy a hacer yo para que mi programa funcione de una manera sana? Entonces, lo que yo hago es eso, ¿no? Comparto que lo que nos dice el programa es que nosotros nos debemos de enfocar en nuestra literatura, debemos de compartir de codependientes anónimos. Entonces, pues yo te sugiero que puedas hacer lo mismo, ¿no? Y a lo mejor puedes sugerirle al compañero en una junta de trabajo que se enfoque más en lo que es el programa de codependientes. Gracias. Sí, tenemos otra pregunta que dice Elo, buenas tardes. ¿Qué tiempo tiene que esperar yo nuevo para entrar a una reunión de trabajo, ser parte de la conciencia? Fíjate que el programa nos invita a que todos participemos en las juntas de trabajo. No hay una fecha específica. Cuando yo entré, yo me consideré nueva como todavía a los 2 años. Yo decía, yo sigo siendo nueva, yo sigo siendo nueva. Y es realmente como uno se sienta, ¿no? Como cuando uno ya está dispuesto, generalmente las juntas de trabajo es para cuando ya las personas se sienten como parte de, o sea, cuando tú entras a una junta de regular a tu grupo y entonces empiezas a ir y empiezas a decir, yo soy parte de aquí, sí soy codependiente, sí necesito este grupo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me sugieren que agarre una madrina, pues voy a agarrar una madrina, y entonces esa madrina me va a guiar en el programa y probablemente tú le puedas preguntar, ¿está bien que yo tome un servicio? ¿Está bien que yo participe en las juntas de trabajo? Yo creo que depende de cómo te sientas tú. A veces las juntas de trabajo los grupos tenemos una falsa idea de lo que son las juntas de trabajo, porque mis juntas de trabajo del principio eran como muy intensas, como que salía toda la enfermedad de la codependencia en esas juntas y no debería de ser así, ¿no? En mi grupo actual son tan aburridas que ya casi nadie llega a las juntas de trabajo, pero yo creo que son importantes, sí,
son importantes que uno pueda conocer qué hay más allá, cómo funciona el grupo. Y a lo mejor en un principio tú te vas a dar cuenta, puedes entrar a esa reunión y no hay un impedimento que te diga no puedes entrar. Eh, Creo que cada grupo tiene su autonomía y nosotros en nuestro grupo todos pueden entrar, todos tienen voto, no tenemos una autonomía tan rígida. Creo que eso nos ayuda como a decir, ok, este, muchas veces a tomar mejores decisiones, pero cada grupo tiene su autonomía. Si tú puedes preguntarle, puedo leer la autonomía y allí te puedes dar cuenta de lo que dice, ¿no? A lo mejor te van a decir, oh, necesitas tener 6 meses para entrar a una junta. Dependiendo de lo que diga la autonomía, yo te sugiero que se las pidas y allí te puedas dar cuenta. Y si no tienen alguna autonomía, sí, tú puedes entrar a una junta y si no te sientes cómodo, a lo mejor, pues todavía no estás listo, ¿no? O a lo mejor necesitas venir más a las juntas para que tú puedas entender un poco más del programa. Gracias. Bueno, vamos a entrar a la parte que es importante de este tema, que es la unidad, ¿no? Dice el tema, me cuido, te cuidas, nos cuidamos y, y que la unidad es la base fundamental para mi recuperación y yo me tomé el atrevimiento de sacar la definición de qué es la unidad en el diccionario y dice que es el derecho o facultad que tienen las personas de no poder dividirse, ni fragmentarse, ni destruirse. Fíjense qué importante es la unidad, ¿no? Porque si no existiera la unidad, los grupos no existirían y nuestra recuperación no existiría tampoco. Entonces, fíjense que yo les voy a compartir esta experiencia que yo tuve y tiene mucho que ver con esta definición que dice que tienen esa facultad para no dividirse, ni fragmentarse, ni destruirse. En el grupo que yo llegué era un grupo muy grande, había como unos 50 miembros y, y había muchos servidores, el grupo estaba muy bien, pero de repente pues llegaron personas que tenían más años y que empezaron a poner sus propias reglas y una de las reglas que no les gustó es que las personas que teníamos poquito tiempo empezábamos a leer y empezábamos a hablar de las tradiciones y esta tradición nos dice que es fundamental que nosotros estemos unidos como grupo. Entonces empezaron a correr a gente, y entonces yo en lo personal me metía en esas juntas de trabajo que yo en ese entonces me consideraba nueva y entonces yo empezaba a hablar y empezaba a decirles que yo no estaba de acuerdo porque aquí decía que debemos de estar unidos y que así nos íbamos a recuperar. Pues realmente causaba cuando uno empieza a hablar como nuevo, eh, sobre todo a las personas que ya tienen mucho tiempo, como que no les gusta, ¿no? Y entonces empezaron a correr a mucha gente, algunas veces simplemente porque expresaban su rechazo a lo que estaban haciendo, ¿no? A querer controlar el grupo, a querer sacar a la gente. Pero esta experiencia a mí me trajo mucho crecimiento y entonces entendí que ya con el tiempo yo me salí, se salieron muchas personas, la verdad es que ese grupo quedó vacío después de las 50 personas hasta la fecha, no sé si todavía sigue existiendo, pero creo que esta parte fundamental donde dice que si uno no está unido se puede dividir y se puede fragmentar y se puede destruir, es precisamente lo que pasó porque no existió esa unidad. Entonces, que es tan importante, ¿no? La unidad. Dice que aquí todos estamos en coda para recuperarnos y esa recuperación depende de que sigamos los principios del programa. Si logramos la unidad y logramos la unidad cuando respetamos estos principios, el programa nos habla de 12 pasos, 12 tradiciones, los conceptos, y dice que cuando nosotros respetamos esos principios, nos vamos a recuperar, pero que si no los seguimos, pues vamos a tener esa
podemos dividirnos o podemos destruirnos o se puede acabar el grupo, ¿no? Entonces, cuando no seguimos lo que es la unidad, el grupo puede pasar esto, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido muy importante el poder entender qué es la unidad. Y fíjense que al principio a mí me costaba mucho poder entender las tradiciones, ¿no? Entonces, casi yo tardé como 2 años en poder empezar a leer los pasos, a practicarlos, pero durante este proceso que yo les comento, yo no conocía nada de las tradiciones. Yo las leía, pero no las entendía. Pero según lo que yo podía entender, era que no nos podíamos dividir y que teníamos, y que por eso había una conciencia de grupo pero que lo más fundamental es que debemos de estar unidos porque todos nos necesitamos, ¿no? Y si estamos todos en el mismo canal, vamos a poder recuperarnos. Entonces, para mí esa siempre fue la prioridad. Fíjense que una de las cosas que yo viví en ese grupo es que am, durante ese tiempo nosotros hacíamos un aniversario y como el grupo estaba tan dividido, eh, las personas que éramos, como quien dice, las malas, las que estábamos en contra de todo, nos eligieron como comité para organizar el aniversario. Entonces, pues cuando nosotros llevábamos nuestras propuestas, no, pues que vamos a rentar este salón, no, pues que vamos a conseguir esta comida, a estas mesas, nunca nos daban dinero, nos decían que no podíamos tener juntas, y entonces el aniversario se iba acercando y se iba acercando, y no, siempre nos negaron todo, hasta que un día yo les compartí a mis compañeras, éramos 3, y les dije, ¿saben qué? Si nosotros seguimos en este comité, el aniversario no se va a realizar. Así es que vamos a dejar el servicio. Y entonces mis compañeras se me quedaron viendo y dijeron, no, ¿cómo crees? O sea, eso está peor, dejar el servicio. Pero a lo que voy es que yo he entendido que hay veces que para hacer la unidad, a veces hay que hacerse a un lado. Y en este caso, cuando nosotros decidimos dejar el servicio, dijimos, ok, vamos a dejarlo. Y lo que pasó fue que, pues sí, nos juzgaron, nos criticaron, nos dijeron que cómo era posible que hubiéramos dejado el servicio, pero ¿saben qué? En 2 días se organizó este aniversario. Y yo creo que aquí lo primordial es que había muchas personas nuevas y para nosotros eso fue lo más importante. Entonces, em, la segunda tradición nos habla de que en CODA habemos líderes, y yo creo que siempre he creído que un líder solamente es el que guía con el ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos guiar con el ejemplo, pues es muy difícil, ¿no? Que las personas nos digan, ah, sí, sí has cambiado, pues si sigues siendo la misma, entonces, ¿cómo voy a creerte que estás practicando un programa, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó en este grupo fue que se realizó el aniversario, todo estuvo muy bien, y cuando yo les dije a mis compañeras, yo voy a ir a servir en el aniversario, a lo mejor no como comité, pero sí voy a ir a arreglar mesas, sí voy a ir a servir, voy a ir a levantar basura, porque en ese tiempo ya empezaba a darme cuenta de que para mí sí me había ayudado sí me estaba ayudando el programa, y yo realmente sí quería darle un poquito a mi grupo todo lo que me había regalado, a pesar de todas las circunstancias que yo había vivido y todas las malas experiencias que yo había vivido con estos compañeros, ¿no? Y otra de las cosas que me habla esta tradición, las tradiciones nos hablan que nosotros las vamos a aplicar en el grupo y las vamos a aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? En todos lados. Entonces, ha sido bien importante el poder yo entenderlas para poderlas practicar en mi vida personal. Dice, ¿qué sugieres cuando alguien del grupo no está de acuerdo con algunas tradiciones? Y dice que si todo es sugerido, ¿por qué nos obligan a algo tan estricto?
Decía un compañero que el programa es sugerido o es como cuando tiramos, cuando nos aventamos de un paracaídas y es sugerido que lo abras o que no lo abras, ¿no? Fíjate que hay muchos programas que nos pueden ayudar, pero el programa sí es sugerido, pero pero yo lo que yo puedo entender es que esa sugerencia que a mí me están dando, si yo no la sigo, no me voy a recuperar. Entonces, esas tradiciones, esos pasos, esos principios espirituales que nosotros, que nos guían, que guían nuestro programa, es la base de todo nuestro programa. Entonces, si yo me están diciendo, esta es la base, si tú practicas esto, te vas a recuperar, si no lo practicas, no lo vas a recuperar, no te vas a recuperar. Entonces, ya con eso, yo digo, ok, pues si yo no las quiero seguir, ¿para qué estoy aquí? O sea, si a mí no me gusta que sean tan estrictos, y sí he conocido compañeros, ¿no? Porque el programa sí nos dice, es sugerido y utilizan esa palabra de sugerida para decir lo que está diciendo este compañero, ¿por qué no podemos meter esto? ¿Por qué no podemos hacer lo otro? ¿No? Imagínense que en nuestro programa llegaran personas de todo tipo de religiones y que cada quien nos trajera su literatura de cada religión, ¿no? Porque el programa es sugerido y porque pueden hacerlo. Entonces, yo creo que lo principal de estos principios es que nos llevan a la recuperación de la codependencia. Ese es, eso es, eso es nuestro programa, está enfocado a eso, a la recuperación de la codependencia. Entonces, si no podemos entender esto, eh, pues es muy difícil que podamos recuperarnos, ¿no? En lo que yo le podría decir a este compañero es, bueno, esto sí es sugerido, pero el programa, esta es la base de los principios espirituales de nuestro programa son la base y esto nos va a llevar a recuperarnos. ¿Tú no te quieres recuperar? Si no te quieres recuperar, pues yo te preguntaría que qué es lo que haces aquí, ¿no? A lo mejor puedes encontrar otro programa donde puedes hacer lo que tú quieras en otro lado. Entonces, yo creo que ni siquiera es cuestión de pelearse, ¿no? A veces es nada más, ok, ¿por qué no propones esto? Fíjense que tenemos una conciencia de grupo y cuando la conciencia de grupo está bien informada, tomamos buenas decisiones. Cuando no, a veces las tomamos mal. Pero ¿qué pasa cuando las tomamos mal? Cuando no funciona. Yo creo que de alguna manera siempre Dios o siempre nuestro poder superior se manifiesta en nuestro grupo. Siempre aunque nos equivocamos, aunque nos equivoquemos, este, el poder superior está allí y dice, ok, no quieren esto, bueno, va a pasar esto. Lo que pasó en mi grupo, ¿no? Ok, quieren correr a todos, está bien, córranlos, pero ¿saben qué? El grupo se va a deshacer, ya no van a tener tantos miembros y lo que va a pasar es que todos esos que ustedes corrieron se van a ir y van a abrir otros grupos y esos grupos vamos a tener vamos a estar enfocados en nuestra recuperación porque ya habíamos aprendido lo que no teníamos que hacer en los grupos. Entonces, la mayoría de los grupos que se abrieron, que fueron como 3 o 4, nos enfocamos más a lo que es la recuperación y a seguir estos principios. Y yo creo que de alguna manera por eso existen las juntas de trabajo, ¿no? Le puedes decir al compañero, pues tú haz tu propuesta, a lo mejor la conciencia te dice que sí, pero ¿qué va a pasar? Que no vamos a ir a la recuperación porque esto es lo que nos lleva a la recuperación. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, Elba? Sí, Blanca, dice Vivian, ¿cuáles son los principios? Los principios espirituales de nuestro programa son los 12 pasos y las 12 tradiciones, que son los que nos llevan a nuestra recuperación y te invito a que los leas. No te los puedo decir, pero te puedo decir que el primer paso eh, nos dice que admitimos que somos impotentes y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. El segundo paso nos habla de encontrar ese poder superior y de que ese poder superior nos va a llevar a un sano juicio que en mi caso, sí, yo la verdad había perdido el sano juicio. El tercer paso que es tan importante, los 3 primeros pasos, por lo menos para mí, son de todos los días, es poder
poner mi vida, mi voluntad en un poder superior. El cuarto paso, que es hacer un inventario moral de nosotros mismos. El quinto paso, compartir con otra persona y con Dios ese cuarto paso. El sexto y el séptimo habla de que vamos a dejar nuestros patrones codependientes. Nos habla de nuestros defectos de carácter y todo esto, ¿no? Y cómo Dios nos va a ayudar a removerlos. El octavo paso nos habla de hacer una lista, el noveno paso de hacer esas reparaciones, porque el cuarto paso nos habla de hacer ese inventario moral de lo que nosotros le hicimos a los demás, no lo que nosotros, a lo que nos hicieron, sino lo que nosotros hicimos. Y en ese noveno paso vamos a ponernos en primer lugar a nosotros y después vamos a hacer esa reparación con los demás, ¿no? Y el décimo paso que tan importante es que nosotros podamos darnos cuenta cuando cometimos un error y hacer esa reparación inmediatamente, ¿no? El onceavo paso que nos habla de la oración y la meditación, y el doceavo paso es seguir llevando el mensaje, ¿no? Y aplicar todos estos principios en todas las áreas de nuestra vida. Si tú tienes dudas, puedes ir a un grupo y preguntar si hay algún tipo de amadrinamiento que te pueda guiar en esos principios espirituales. Esos son los 12 pasos, las 12 tradiciones. Una es la primera, que es la que estamos hablando. Pues las demás las puedes leer, las puedes buscar en coda.org. También allí viene mucha información, pero una de las principales es la primera tradición, es el bienestar común debe de tener la preferencia, y nos habla de lo que es la unidad. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, hay una pregunta anónima de Blanquita que dice: hola Blanca, muchas gracias por compartir este tema tan importante y sensible. En mi grupo hackearon el número telefónico de una compañera. A partir de ahí la han llamado a algunos integrantes para solicitar información que CODA nunca pediría. Piden datos personales, argumentan depuración y piden ayuda económica. ¿Qué sugerencias nos puedes aportar, por favor? Sí, mira, qué bueno que comentas esto, porque es bien importante que nosotros leamos la literatura y que podamos pasar esta información para que no suceda esto, porque siempre va a haber personas así, ¿no? Que quieran tomar ventaja de estos grupos. Entonces es bien importante que compartamos esta información de lo que se debe de esperar en una reunión de CODA y de lo que se debe de esperar de los miembros. Un miembro de CODA nunca te va a pedir información personal, nunca te va a estar llamando ni te va a estar preguntando, ¿no? Generalmente todos, a menos que sea un amadrinamiento, pueden hablar de estos temas con esa persona, pero si no es un miembro de CODA, pues, o si es un miembro de CODA y te está haciendo esas preguntas y tú no lo has escogido como madrina, como padrino, pues sugerirle a esa persona que no hable con esta persona, ¿no? Porque sí, y que se ponga a leer la literatura para que sepa exactamente qué esperar de un grupo, ¿no? Y qué esperar de los miembros. Es bien importante que lean ese folleto del amadrinamiento y apadrinamiento para que ellas puedan saber. Gracias. ¿Hay alguna otra, Sí, Elba? y llegó otra de Patricia. ¿Qué pasa con los grupos que siguen usando literatura y referencias de profesionales? Siguen avalándosele con los votos de la conciencia. Gracias por el grandioso tema. Gracias. Fíjate, pues es lo mismo, ¿no? O sea, si no estamos informados, siempre va a existir esto, ¿no? Hay muchos grupos, lo que yo estaba compartiendo, que hay muchos grupos que todavía están leyendo literatura no aprobada por todas. Entonces, es bien importante que los miembros que entran a estos foros, a estos eventos donde damos esta información, que lo lleven a sus grupos, que les digan: miren, la sexta tradición nos dice, en realidad nos dice en varias tradiciones, ¿no? Que no debemos leer literatura que no sea aprobada por CODA. Y la importancia del por qué es porque esta literatura es la que nos va a llevar a la recuperación. Hay mucha literatura de codependencia, hay mucha literatura, pero ¿por qué no leerla en otros lados, no? Y lo que yo siempre digo es que sí, hay mucha literatura, pero generalmente nos habla de la enfermedad, no nos habla de la recuperación. Un codependiente te va a ayudar
te va a decir cómo salir de la enfermedad, ¿no? Yo no creo que, he leído algunos libros de codependencia que no son de coda, y pues me hablan de la enfermedad, pero no me dicen cómo salir de ella, ¿no? Y principalmente estos principios de los que estamos hablando me ayudan no solamente a salir de esa enfermedad, ¿no? Yo creo que si uno los aplica en su vida diaria, va a cambiar su vida, realmente nos va a cambiar la vida, literal. Entonces, es bien importante que llevemos esta información a los grupos y que si tú ya la conoces, lo pongas en una junta de trabajo, digas, compañeros, aquí nos dice, la literatura nos dice que no debemos leer literatura que no esté aprobada. Entonces, y a lo mejor la siguen leyendo porque hay muchas personas que están, o sea, que quieren seguir haciendo cosas que no nos dice nuestro programa, y probablemente lo van a seguir haciendo, pero siempre es importante mencionarlo para que el grupo vaya aplicando todas las guías que nos da Codependientes Anónimos, y nuestro grupo sea un grupo más sano y podamos recuperarnos, que ese es el objetivo primordial. Gracias, Elba. ¿Hay alguna otra pregunta? Son todas por ahora. Gracias. Gracias. Bueno, miren, yo les voy a compartir un poquito sobre, les decía que las tradiciones también nos ayudan en nuestra vida personal, ¿no? En nuestra vida diaria. Pero ¿cómo hacer la unidad? Fíjense que yo me divorcié antes de llegar a Codependientes, y creo que por eso yo llegué a Coda. Eh, yo tenía una relación muy desgastante con el papá de mis hijos, ¿no? Eh, y yo me había equivocado o sea, yo cometí muchos errores, ¿no? Em, pero ese divorcio fue muy desgastante. Ay, nos llevó como 5 años poderlo finalizar. ¿Por qué? Porque siempre uno quiere tener la razón, ¿no? Siempre uno quiere controlar o que se hagan las cosas como uno quiere, ¿no? Entonces, pues yo quería la custodia, yo quería que me diera una manutención, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo tengo que reconocer que yo fui la culpable, ¿no? O sea, yo tengo que reconocer que él era una persona buena, y sin embargo yo cometí muchas faltas, ¿no? No me voy a adentrar porque ese sería otro tema, pero sí quiero compartirlos esto porque él tenía mucho resentimiento conmigo, ¿no? Con toda razón. Y uno no se da cuenta que esta parte de la unidad, eh, pues yo la tengo que hacer con mi familia, ¿no? ¿Quiénes son mi familia? Él y mis hijos, ¿no? En ese entonces se rompió la unidad. Yo cometí muchos errores, como les digo, entonces él agarró mucho resentimiento, ¿no? Entonces cuando finalmente pudimos concluir nuestro divorcio, él se fue, y en ese entonces yo ya había entrado a un grupo de codependientes que me ayudó muchísimo, porque después él entró en otra relación, y esa relación, esa persona lo aisló completamente de sus hijos, ¿no? Y entonces no los ayudó, ellos todavía necesitaban ayuda, estaban casi la mayoría en el colegio. Entonces, fue muy difícil porque pues yo me las tenía que arreglar como yo pudiera, y él nunca estuvo para ellos, ¿no? Y la señora tenía otros hijos pequeños que él se enfocó en cuidarlos, en criarlos, etcétera, ¿no? Eh, pero algo bueno que yo aprendí en CODA fue que yo tenía que sanar eso, ¿no? Y que yo ya no les podía hacer más daño a mis hijos, más de lo que ya les había hecho. Y entonces yo lo que hice fue no hablar jamás eh, mal de su papá, ¿no? Siempre, aunque él se aisló, aunque él ya no les volvió a llamar, yo siempre les decía, háblenle a su papá, es su cumpleaños, el día del padre, es día de Navidad, llámenlo, felicítenlo. Y yo creo que en ese entonces mis hijos han de haber dicho, ay, esta está loca, ¿no? O por qué después de todo lo que pasó y todo lo que le hace esta señora? Porque pues la señora sí era muy controladora y muy vengativa, y no quería que él les diera nada a sus hijos, ¿no? Entonces,
pues no, yo siempre fui, o sea, en esa parte ya no quise sembrar más odio y eso pasó hace más de 10 años, ¿no? Y pues ahora él regresó, terminó con esta persona y cuando regresó, lo primero que hizo fue, pues se fue a vivir con una de mis hijas que lo recibió con mucho cariño y me llamó, y me dijo, quiero hablar contigo, y le dije, pues, pues yo no sabía qué esperar, ¿verdad? Pero yo no, o sea, yo en la mejor disposición y le dije, pues sí, pues dime lo que me tengas que decir, y me dijo, te quiero dar las gracias porque a pesar de que yo abandoné a mis hijos, tú nunca les hablaste de mí y hasta donde yo sé, siempre fuiste la que les inculcaste que no perdieran comunicación conmigo y pues yo te quiero agradecer eso. Y fíjense que parte de hacer la unidad es dejar esa, voy a hablar un poquito más adelante del bienestar común, pero el decir, pues sabes que yo tengo que reprimir esos malos sentimientos por, por ellos, ¿no? Por mi familia. Entonces creo que es algo bien importante en la unidad, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que ahora tenemos una mejor comunicación y realmente mis hijos siempre, y yo creo que han visto desde que yo entré a Codependientes han visto muchos cambios, ¿no? Y me lo han dicho, ¿no? Y me han podido decir, si tú no hubieras entrado a un grupo de ayuda, nuestra vida hubiera sido muy diferente, ¿no? Y gracias a este programa, pues tuve la oportunidad de enmendar muchos errores. Otra situación que yo he tenido es con mi familia, con mis hermanos, ¿no? Nosotros somos 12 y generalmente cuando hay propiedades, ya había compartido algo de esto, ¿no? Pero cuando hay propiedades, a veces siempre hay problemas, ¿no? Entonces yo siempre le decía, mi mamá acaba de fallecer hace como 4 o 5 años y cuando falleció, antes de que falleciera, yo le decía, mamá, no nos deje nada, usted gástese todo lo que tiene, váyase de viaje, haga lo que quiera, pero si usted le deja a una persona o a 2 personas, nos va a dividir. Entonces, no haga eso, pero mi mamá pues no me escuchó, ¿verdad? Entonces lo que pasó fue que, pues que tuvimos problemas cuando ella falleció y se hicieron 2 grupos y se dividió y se dividió la familia, ¿no? Pero antes de que eso pasara, yo tenía muy en claro lo que era la unidad y yo quería mantener a mi familia, a mis hermanos unidos, ¿no? Y lo que yo pude hacer por mi parte fue hacer como una mediación entre esas 2 partes en las que estábamos divididos y tal vez por eso eh, yo creo que esa parte me ayudó muchísimo porque yo veía que las 2 partes estaban equivocadas, pero una de las cosas que más me ayudó es que yo nunca tuve expectativas a que mis padres me dejaran algo, ¿no? O sea, yo dije, a mí no me importa lo que me dejen porque ese es algo de ellos y hubiera preferido que no dejaran nada. En realidad a mí no me dejaron nada, no me siento ofendida por eso. Creo que lo que más me dolió fue que la familia al final se dividió, porque a veces la unidad no depende, o sea, uno quiere, ¿verdad? Que la familia siga unida, pero a veces no depende de uno, ¿no? Lo mismo pasa en los grupos, ¿no? A veces quisiéramos que estuviéramos unidos, pero yo puedo hacer mi parte, pero si los demás no quieren, pues no puedo hacer nada, ¿no? Y lo que pasó fue que en esa mediación nunca pude hacer que ninguno de los dos desistiera, así es que la familia se dividió, pero yo tengo algo muy importante con lo que me quedo, ¿no? Y es que yo me llevo bien con mis hermanos, no con todos tengo la misma relación, pero a todos les hablo y con todos tengo comunicación de respeto. Entonces, creo que si no hubiera sido por este grupo, yo nunca hubiera podido, siempre hubiera apoyado a un grupo o al otro, pero no hubiera actuado como actué, ¿no? Y me hubiera enojado porque mi mamá no me dejó nada, porque mis padres no me dejaron nada, ¿no? Pero el grupo o las tradiciones también me ayudan a ser autosuficiente y eso lo he aprendido aquí, ¿no? Em,
qué importante para nuestra vida diaria que nosotros podamos aplicarlo esto a, en todas nuestras áreas de nuestra vida. Y como les digo, si nosotros lo practicamos en todas las áreas de nuestra vida, pues vamos a ver los cambios, ¿no? En lo personal yo puedo ver, yo tengo como un termómetro, ¿no? En el que generalmente yo estoy tranquila, yo estoy en paz, y cuando yo me empiezo a poner como enojada, molesta, pues yo tengo que buscarle a ver qué es lo que me está molestando, ¿no? Y tengo, esa es la parte del autodescubrimiento, ¿no? El que yo pueda ver en mí, cuando ya uno se conoce, dices, algo está mal en mí y tengo que descubrir qué es, porque esto no es normal, ¿no? Les quería compartir hace poco, pues debido a esta división, hace unas semanas tuve la boda de mi hija, y mi hija, aunque está consciente de que hay esta división, ella no la quiso hacer, ¿no? Entonces invitó a todos a su boda. Y fue en una parte apartada, así es que yo sabía que no todos iban a ir. Y por una parte me sentía tranquila por eso, porque yo decía, pues nada más van a ir, pues unos poquitos y no va a haber tanto problema. Al final, ya en los 2, 3 últimos días, empezaron a decir, yo voy, yo voy, yo voy, y entonces, pues me di cuenta de que pues la familia se iba a encontrar los que están divididos, ¿no? Y que iba a haber problemas. Y entonces me empecé a poner mal, ¿no? El día de la boda me habla mi hermana y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya supimos que viene esta persona y pues no estamos de acuerdo, y entonces, pues ya decidí que mi esposo y yo no vamos a ir, o que si voy, nada más voy a estar en la ceremonia y me voy a regresar. Y entonces empieza ese sentimiento pues de quererles decir, no, tienen que venir, ustedes ya están aquí, etcétera, ¿no? El querer controlar, ¿no? Porque generalmente eso es lo que me lleva a la emoción. O sea, esa emoción negativa que empiezo a sentir generalmente es porque quiero controlar la situación, y a veces yo tengo ese termómetro, ¿no? Que empiezo a ver y que empiezo a sentir esa ansiedad, y yo sé que es el control, ¿no? Yo sé que es el ponerme mal, es por eso, ¿no? Pero las herramientas que nos da nuestro programa nos dice que hay un padrino y una madrina que te puedan ayudar, y generalmente yo salgo de esas situaciones yo solita, ¿no? Yo me empiezo a decir, no, o sea, yo no tengo poder sobre esto, yo voy a hacer, lo tengo que soltar, etcétera, ¿no? Y generalmente me pasa la emoción. Pero hay veces que sí necesito ayuda, hay veces que necesito de ese padrino, de esa madrina, ¿no? Porque yo solita no puedo. Y entonces lo que yo hice ese día fue hablarle a mi padrino y decirle, ¿sabes qué está pasando esto? Y me estoy sintiendo ansiosa y me estoy sintiendo mal. Y entonces yo creo que la magia del amadrinamiento es que cuando uno habla y cuando uno expresa, uno ya sabe lo que tiene que hacer. Generalmente es nada más para que a uno se lo reforcen, ¿no? Para que uno le diga, sí estás bien, sí, así estás bien, ¿no? No, no te tienes que preocupar. Pero lo que me dijo mi padrino, tú disfruta la boda de tu hija, no te preocupes, si no quieren venir, ese es su problema, etcétera, etcétera. Entonces esas palabras, como dije, sí es cierto. O sea, porque yo me tengo que estar preocupando por los problemas de los demás, y yo vine a disfrutar la boda de mi hija, y en ese momento se me quitó toda ansiedad y yo empecé a disfrutar a lo loco la boda de mi hija, ¿no? Entonces, a lo que voy es que am, a veces también para hacer la unidad no siempre resulta, ¿no? A veces no está uno quisiera que todos los hermanos estuviéramos bien, que toda la familia estuviera bien, que todos en el grupo estuviéramos bien, pero no siempre sucede, ¿no? Entonces, siempre el poder hacer mi parte, y a veces cuando uno no puede hacer su parte, por lo menos decir, ah, fíjense, la parte donde dice me cuido, es esa parte, ¿no? De decir, pues ese es su problema, pero yo me voy a cuidar primero yo, porque a veces para poder hacer la unidad, primero tiene que estar bien uno, ¿no? Y después ya puede hacer la unidad con los demás, porque uno ya está bien, ¿no?
cuando uno no ha trabajado sus pasos, cuando uno no ha trabajado en uno mismo, cuando uno no ha hecho ese autodescubrimiento, le va a costar más trabajo hacer esa unidad. Pero ya cuando uno ya conoce y ya sabe, pues ya uno puede aplicar mejor todo el programa y puede llegar otra vez a esa calma, ¿no? Porque lo principal, a veces el programa es un poco egoísta, ¿no? Porque nos lleva siempre, o sea, yo siempre busco mi bienestar, ¿no? Primero, porque yo sé que si yo estoy bien, yo puedo transmitir un bienestar, pero si yo estoy mal, entonces pues va a ser muy difícil, ¿no? Hablamos de la importancia de que aparte de que uno amadrina, tener un padrino, ¿no? Que esté allí todo el tiempo cuando lo necesitemos, que generalmente no es seguido, pero que yo sé que es una herramienta básica para este programa, para que yo pueda seguir en mi recuperación. Ok, vamos a seguir con qué es el bienestar común. Dice que el bienestar común, en cualquier relación se busca el bienestar de uno mismo, el bienestar de la otra persona y el bienestar de todos en general. El bienestar común se logra cuando se trabaja por el bien de todos los miembros y no solo el mío. Y a veces en los grupos es importante que hay veces cuando hay conflictos, acudir a esas herramientas o la literatura, ¿no? Que nos habla de un inventario de grupo y ese inventario de grupo nos puede apoyar en ese bienestar común. Fíjense que ahorita me gusta mucho lo que habla del bienestar común, ¿no? Porque a veces yo tengo que dejar esos deseos personales, ese querer controlar. ¿Por qué? Para que ese grupo siga funcionando, ¿no? Porque si Blanca saca todas esas conductas codependientes, entonces probablemente voy a llevar a que el grupo no esté unido, ¿no? Y hay veces que yo debo de pensar que a veces lo que a mí me gusta no es lo mejor para el grupo. Y ese es el bienestar común. Cuando yo me enfoco en eso, cuando yo me enfoco en pensar que, que a veces lo que a mí me parece mejor no es lo mejor para el grupo, y cuando yo tomo la decisión de prevalecer el bienestar común antes que mi bienestar personal, entonces es cuando realmente esto funciona, ¿no? No solamente me ayuda a trabajar en mi codependencia, pero ayudo a los demás a que mi grupo siga siendo un grupo sano, ¿no? Eh, ¿Con quién debo de hacer la unidad? No sé si aquí, bueno, más adelante lo voy a decir, ¿no? Pero es bien importante que yo pueda entender esto, ¿no? Y yo pueda entender que, que las cosas que yo quiero, las tengo que dejar por un bien mayor. Entonces, hay veces que en nuestro aniversario a mí yo prefiero tortillas y los demás quieren pan, y entonces yo puedo decir, oh, pues ni modo, quieren pan, yo tengo que aceptar eso, ¿no? Pero ya no es como, oh, no, tienen que traer tortillas a fuerzas, ¿no? Y lo mismo sucede en mi relación, ¿no? Ahorita tengo otra relación y ya tenemos, generalmente, fíjense cómo yo hago la unidad, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, cuando tenemos que salir con mi familia, con mis hijos, y cuando hay muchas ideas o de dónde vamos a ir o cómo vamos a ir o a qué horas nos vamos a ir, entonces empieza a ver como más, no, yo no puedo, y no, yo sí puedo, y no, y yo, y qué tal si nos vamos este día, y qué tal si, entonces se vuelve como muy conflictivo poder llegar a una decisión, ¿no? Entonces yo para hacer la unidad es decir, ok, a ver, decidan ustedes, pongan las fechas y entonces yo me puedo acomodar a eso porque para mí no es tan importante, ¿no? Para mí es más importante que podamos tomar una decisión en conjunto y que podamos ir todo. Y lo mismo sucede ahora con mi pareja. A veces decía que a veces no puedo hacer ni la unidad conmigo misma, ¿no? A veces cuando tengo que tomar decisiones digo, ¿cuál aquí o acá? Pero, pero el grupo me ha ayudado mucho a esto, ¿no? A tomar decisiones más asertivas, ¿no? Y generalmente yo, a veces cuando me pregunto, es que, ¿qué hago aquí? O hago esto o hago lo otro?
Y yo siempre les digo, hay un folletito que se llama Tomando Decisiones y que está interesante para que lo puedan leer, pero cuando llegamos a ese punto de decir, ¿qué hago aquí o allá? Es bien difícil tomar decisiones como codependiente, ¿no? Yo al principio, cuando yo llegué en mi grupo, yo recuerdo que yo decía, yo tomé bien malas decisiones, por eso estoy en la quiebra total, económica, emocional, espiritual. Yo tomé muchas malas decisiones, entonces yo lo que hacía era preguntarle a medio mundo, ¿y tú qué harías aquí? ¿Y tú qué harías acá? Y entonces cuando ya me decían, yo decía, no, pues 3 personas me dijeron esto, pues, y 2 personas me dijeron esto, pues me voy a hacer lo que estas 3 personas me dijeron, ¿no? Pero ahora ya es muy diferente, ¿no? Ahora yo veo, cuál es lo que me da más paz, ¿no? Lo que me da más tranquilidad y esa es la decisión que tomo, ¿no? Y esa es la respuesta que me da mi poder superior. Y, por ejemplo, a veces con mi esposo no es tan fácil tener una relación, ¿no? Porque somos 2 cabezas diferentes, hoy lo puedo ver, ¿no? Y cómo puedo hacer la unidad solamente con una persona, ¿no? A veces cuando salimos a comer, siempre me pregunta mi esposo, ¿a dónde quieres ir? Y yo ya sé que de todos modos yo le voy a decir un lugar y él me va a decir otro. Entonces, como tenemos casi los mismos gustos, digo, para qué nos ponemos a debatir por algo que no vale la pena? Ve a donde quiera, o sea, donde tú decidas está bien. En eso no tengo problema. Hay algunas otras cosas en las que sí podemos hablar que no me gustan y que yo lo tengo que hablar, ¿no? Y yo creo que la comunicación sana es bien importante en una relación para poder llegar a un acuerdo. Entonces, cuando tenemos esa relación, esa comunicación sana, pues es más fácil poder hacer la unidad. Em, Dice, ¿cómo trabajar en el bienestar común o en esa unidad, ¿no? En nuestros grupos, pues es bien importante que escuchemos a los demás y no suponer que yo siempre tengo la razón. Ahorita tenemos un debate en nuestra intergrupal porque yo no quiero romper la unidad con los grupos virtuales y porque para mí todas las personas o todos los grupos, porque estos grupos virtuales ya pertenecen a CODA como un todo y entonces a ellos no les gusta la tecnología. Entonces, y para serles honestos, esto no lo he dicho en esas juntas, pero para serles honestos, a mí me gustan más las juntas presenciales. Y a lo que voy para buscar el bienestar común es que yo me tengo que esforzar un poquito para tener estas juntas virtuales y para no romper la unidad, porque para mí es importante tener ese bienestar común, ¿no? Entonces, tenemos ese gran debate ahorita en nuestra intergrupal, pero para mí es bien claro, pero de alguna manera yo he aprendido que la conciencia se va a manifestar para bien o para mal, y entonces yo voy a poder aprender de eso también, ¿no? Pero no sé, yo tengo mi opinión y la digo, y sin embargo estoy dispuesta a que si la conciencia dice otra cosa, pues hacerlo. Y hay procedimientos, ¿no? A veces cuando uno eh, rompe o no sigue las tradiciones, pues no estamos guiando con el ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es vamos a basarnos en lo que nos dicen los principios y vamos a aprender más sobre este tema para que podamos tomar una mejor decisión. Cuando una conciencia está mejor informada, podemos tomar una mejor decisión. Dice, participando en la toma de decisiones de la conciencia de grupo y aceptar la conciencia de grupo a través de la paciencia y la tolerancia. Es bien importante que participamos en esta conciencia de grupo, pero participemos como miembros informados y que utilicemos en estos grupos, en estas juntas, la paciencia y la tolerancia, recordando siempre, yo siempre les digo, este es un campo de práctica. Entonces, antes, en las juntas que yo tenía en mi grupo hace años, yo me ponía súper mal, salía llorando, ¿no? Y esta vez yo veo que a algunas personas todavía les pasa eso, que se empiezan a tensar los ánimos y todo eso, pero yo me siento tranquila porque sé que
que de alguna manera si yo practico esa paciencia y esa tolerancia y que si acepto lo que la conciencia dice, que a lo mejor puede ser que esté mal informada o que tomemos una mala decisión, pero que de alguna manera el poder superior se va a manifestar en esa conciencia del grupo. Lo mejor sería que estuviéramos bien informados y que lo pudiéramos decir en nuestros grupos y que pudiéramos leer y que pudiéramos decir, miren, aquí dice esto, para que la gente pudiera tomar una mejor decisión. Luego dice, leyendo y aplicando lo que dice el manual de servicio de la fraternidad sobre resolución de conflictos, y es lo que les comentaba, a veces hay conflictos en los grupos, pero tenemos un manual de servicio que nos da las pautas para poder resolver esos conflictos. Y, y si nosotros las seguimos, podemos llegar a un arreglo. Yo cuando tuve esa situación en mi grupo, yo siempre pensé que había llegado a un grupo sano. Yo cuando llegué al grupo, yo decía, no, aquí todos están, seguramente este grupo trabaja, o porque yo a todos los veía muy sanos, ¿no? Sin embargo, cuando llegaba a estas juntas de trabajo, pues salía toda la codependencia. Yo decía, no, estos grupos están enfermos, pero después entendí que la que estaba mal era yo, ¿no? Que yo tenía expectativas de encontrar gente sana en un grupo de enfermos de la codependencia, y allí fue cuando pude comprender que, que realmente yo no debo de tener expectativas en los grupos, ¿no? Que allí hay gente enferma y que probablemente hay mucha gente que se esté recuperando y que pueda practicar, pero que también no todos estamos en el mismo proceso de recuperación y que hay algunos que todavía no saben o que no conocen o que todavía están en ese proceso, ¿no? Entonces, si yo aplico esa paciencia y tolerancia con todos ellos, probablemente es para mi beneficio también personal, ¿no? Luego dice entender, practicar y respetar los principios espirituales del programa. Eh, pues esto ya lo había hablado, es bien importante, ¿no? Que algunas preguntas que me hicieron, que es el seguir los principios espirituales del programa, me van a llevar no solamente al bienestar común, me van a llevar a mi recuperación. O sea, yo voy a tener una vida diferente y se van a cumplir esas 12 promesas de las que nos habla nuestro programa, y si la gente real, y si los miembros los practican, las entienden, las respetan, seguramente van a tener un grupo sano, seguramente sus miembros van a poder recuperarse, eh, no al 100, porque nunca llegamos a estar al 100, siempre hay algo en que trabajar en nosotros mismos, nunca vamos a ser perfectos, nunca nos vamos a poder recuperar de esa codependencia, porque siempre nuestros patrones están allí, pero sí vamos a poder tomar vamos a poder aplicar esas herramientas en los momentos que los necesitemos para poder cambiar esas conductas codependientes y poder entrar en esa recuperación de la que me habla el programa, ¿no? Entonces es bien importante poder entender, practicar esos principios espirituales, sobre todo los 12 pasos, para que yo pueda hacer la unidad con los demás y si yo practico las 12 tradiciones, también seguramente me van a ayudar mucho en todo lo que es en mi vida diaria. Dice, ¿con quién debo de hacer la unidad? Pues primero conmigo misma. Adelante, Elba. Sí, dice, gracias por tu servicio, Blanca. En tu experiencia se puede caer en la complacencia cuando se quiere hacer la unidad y ceder a un bienestar común cuando se hace con personas que no tienen programa, o sea, ceder para no tener problemas. Yo no diría que ceder, porque sí se puede caer en la complacencia. Em, Siempre el programa siempre nos lleva a ese balance, ¿no? O sea, porque hay veces que cuando tú cedes, siempre va a haber una inconformidad contigo misma. O sea, hay veces que cuando tú haces la unidad para el bienestar común, o sea, te va a costar trabajo, pero lo vas a aceptar. Pero a veces cuando caes en esa complacencia de ceder nada más porque el otro quiere, siempre te quedas con ese mal sabor de boca y de decir, no,
¿no? Y no vas a estar tranquila y no vas a estar en paz. Entonces, allí yo creo que es diferente, ¿no? Hay que poner esos límites y siempre, por ejemplo, principalmente en las relaciones, ¿no? En las relaciones de pareja caemos mucho en eso, ¿no? Eh, yo realmente a veces con mi pareja, cuando algo no me gusta, o sea, cuando, por ejemplo, eso de ir a un restaurante o todo eso, él lo puede decidir, yo no tengo ningún problema porque yo cuando tengo hambre no me importa dónde coma, ¿no? Pero hay cosas que yo no puedo ceder, ¿no? No le puedo decir, ay, sí, vamos a hacer esto nada más porque tú quieres. Yo lo tengo que hablar y es allí donde yo practico el programa, ¿no? Donde yo puedo poner esos límites para no llegar precisamente a esa complacencia, ¿no? A ese patrón de la codependencia, ¿no? Entonces, siempre buscar ese equilibrio, ¿no? Porque el programa siempre me lleva a buscar el equilibrio, ¿no? Ni tan, ni muy, nada más donde tú te puedas sentir a gusto, donde tú te puedas sentir cómoda, entonces allí debes de estar. Pero si algo te incomoda, entonces sí tienes que ver cómo solucionarlo, ¿no? Y qué herramientas utilizar en el programa para que tú puedas llegar a ese equilibrio. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, Erwa? Es la única. Dice, ¿con quién debo hacer la unidad? Conmigo misma. Yo les decía que es bien difícil. Primero, si yo no me conozco, si yo no sé para dónde voy, qué quiero, qué necesito, eh, es bien difícil poder estar en unidad conmigo misma, ¿no? Pero ya cuando yo entro en ese autoconocimiento de mí, eh, me ha ayudado tanto esta parte de, del programa para poder decir, ok, ahora sí ya puedo irme por este lado, ya puedo irme por este lado, ya no necesito estar pensando en qué es lo que hace mi marido afuera o no estarle checando. O sea, ya tengo como esa de decir, no, yo soy una persona autosuficiente, yo soy una persona que me quiero, yo soy una persona que sé para dónde voy, qué necesito. Entonces, eh, hay muchas cosas que en una relación de pareja se trabaja, ¿no? La tolerancia, la paciencia, todo esto, ¿no? Pero si yo no estoy bien conmigo misma, es bien difícil que yo pueda utilizar todas estas herramientas con los demás. Entonces yo primero tengo que estar bien conmigo y ya después, entonces ya puedo hacer la unidad con mi esposo, con las demás personas, con mi familia. eh, ha sido bien importante el programa porque ahora sí ya puedo tener una relación inclusive con el papá de mis hijos, que seguimos siendo como ese grupito, ¿no? Ellos siempre van a ser sus hijos, yo siempre voy a ser su mamá, entonces ese es como un grupito, ¿no? En donde yo tengo que hacer la unidad. Muchas veces, pues yo tengo que sacrificar, por ejemplo, en los cumpleaños de él, no nos podemos reunir todos juntos porque es natural, ¿no? Y yo no me tengo que resentir por eso, ¿no? O sea, hay veces que ellos quieren ir a algún lado con él y está bien, o sea, yo respeto eso, ¿no? Yo creo que hacer la unidad es eso, ¿no? Decir, oh, no se preocupen, ustedes vayan con su papá, yo voy a estar bien cuando ustedes puedan ir conmigo, pues hacemos otra cosa. Entonces, eso es importante, ¿no? Con mi grupo de CODA pues ya he puesto muchos ejemplos de cómo hacer la unidad, no solamente en el grupo de CODA, ¿no? Nosotros para poder hacer unidad, este, no solamente lo tenemos que hacer con el grupo, sino in- eh, con, con este comité, la intergrupal, como CODA, como un todo, cuando yo participo en estos talleres, cuando yo participo en estas ponencias, cuando yo asisto a estas conferencias, ya estoy haciendo la unidad. Entonces, la unidad se tiene que hacer con toda la fraternidad de CODA. O sea, si a mí me dicen que ya CODA Team es un comité, pues yo tengo que ver de qué forma puedo apoyar, si es que puedo apoyar, que si hay otro comité de divulgación de literatura y yo puedo apoyar, pues puedo hacer la unidad con ellos, ¿no? El simple hecho de que me inviten a, ya estoy haciendo la unidad. eh, en mi grupo, cuando me dicen, ¿quieres prestar un servicio? Ya estoy haciendo la unidad. Cuando ya no creo esos divisiones entre mis compañeros, cuando no hablo mal de ellos,
porque generalmente yo trato de abstenerme de hablar mal de algún compañero. Creo que ya estoy haciendo la unidad, ¿no? En mi trabajo, ¿no? Con mi grupo de trabajo, es bien importante que uno practique todo lo que uno aprende en estos grupos, poderlo practicar en nuestra vida diaria. Y puede ver uno los cambios, ¿no? A veces cuando yo estaba en un trabajo, uno siempre, ay, me puso mal la cara, ay, esta supervisora se enojó conmigo y me gritó y me dijo y ay, y empezaba a hablar mal de esa persona. Entonces, el programa ya me da esa como de decir, no, las personas a veces ya vienen mal, no es que tú los pongas mal, a veces ya vienen mal, a veces yo llegaba a mi trabajo y y la gente, pues la gente que regularmente me saludaba, pues estaba de malas y simplemente no lo hacía. Y entonces, no por eso me resentía, ¿no? No por eso decía, ay, qué payasa, ¿no? O sea, ya tengo esa empatía de poder decir, hoy simplemente no se siente bien y no la voy a juzgar por eso, ¿no? Y yo creo que cuando tú haces eso, también entras, puedes trabajar el bienestar común y puedes trabajar en la unidad, ¿no? Em, Cuando uno puede hacer esa empatía con los demás y puede entender que tú no puedes controlar a las demás personas, ni lo que piensan, ni lo que sienten, eh, qué importante es practicar ese primer paso, ¿no? Para poder llegar a esa unidad. Y en sí todos los pasos, ¿no? Qué importante es poder conocerlos, aplicarlos, entenderlos. Y entonces esto me va a llevar a practicar mejor la unidad y poder practicar más el bienestar común, cómo trabajar las tradiciones en nuestra vida diaria. Muchas veces no entendemos cómo practicarlas. No sé cuántas personas nuevas estén aquí, pero es bien difícil. Yo cuando llegué a CODA, el que pudiéramos hablar de las tradiciones, a mí me aburría muchísimo. Yo decía, van a empezar a hablar de estas tradiciones y yo lo que no podía entender es que todos estos principios me van a llevar a lo que ahora yo eh, considero la recuperación, que es el poder estar en paz, esa paz interna, es a lo que yo llamo mi recuperación. Claro que hay 12 promesas que me llevan a más, ¿no? O sea que yo cuando practico todos estos principios, yo puedo entender, yo digo, wow, cómo el programa durante todas estas conferencias que hemos tenido durante todo el día, hemos podido aprender un poquito del apadrinamiento, un poquito del servicio, un poquito de las tradiciones. Y cuando uno se mete tanto en el programa, nos damos cuenta cómo nuestra vida, si uno practica todas estas herramientas que nos da el programa, podemos entender cómo nos lleva a tener una vida completamente diferente. Eh, a mí me gustaría compartirles acerca de un poquito de cómo yo llegué. No me gusta, yo he hablado mucho en otros compartimientos del por qué yo llegué a CODA. Eh, yo vengo de una familia completamente disfuncional que yo no lo podía ver hasta que yo entendí lo que era la codependencia, pero como les dije, somos 12 y pues venía dañada desde mi niñez, ¿no? Con esa baja autoestima. Hubo mucha violencia por parte de mis padres, entre ellos. Eh, Hubo un abuso sexual eh, que yo sufrí. Y entonces todas estas cuestiones yo nunca pensé que me fueran a afectar en mi vida ya adulta, pero lo que me lleva el programa es a ese internarme en todas el por qué soy así, el por qué Blanca es tan tímida, el por qué Blanca tiene tantos complejos, el por qué Blanca se siente poquita cosa, el por qué Blanca hizo tantas tonterías, ¿no? Yo les decía que una de las razones por las que yo me divorcié es porque yo le fui infiel al papá de mis hijos. Yo creo que cuando uno entra en una relación, ahora yo lo puedo compartir, pero sí es importante ver lo que hizo la otra persona, ¿no? También
no es que estemos en una relación sana y que de repente uno haga algo nada más porque sí, ¿no? No, había muchas cosas en nuestra relación que no estaban bien, pero eso no justifica lo que yo hice, ¿no? Entonces, esto me trajo muchos problemas y a veces la codependencia es muy infame, ¿no? Es muy infame que cuando no nos damos cuenta porque uno piensa que se enferma uno sola, pero no es cierto. La verdad es que enferma a los demás, ¿no? A mi familia, a mis hijos. Yo los dañé mucho, ¿no? Con mis acciones. Entonces, gracias a que llegué a CODA, pues no fue tan grande el daño, ¿no? Pero sí hubo daños. Y hoy puedo ver, por ejemplo, uno piensa, se termina la relación, me divorcié del papá de mis hijos y se termina y ya, ¿no? Cada quien para su casa y todo tranquilo. No, hay muchas cosas, ¿no? Estaba viendo que dentro de la boda de mi hija, me di cuenta de que él siempre se llevó bien con mis hermanas. O sea, él siempre lo quisieron mucho. Entonces, o sea, cuando se termina una relación, uno nunca piensa en eso, pero daña también a todos a su alrededor, daña esas relaciones, se rompen, se terminan. Entonces, cuando yo me doy cuenta y digo, ay, o sea, si realmente fuéramos un poquito sanos y pudiéramos aplicar todos estos programas en una edad más, más joven, podríamos evitar tanto dolor, tanto sufrimiento. Es por eso que ahora que veo el programa de Codatin, digo, qué bueno, ¿no? Probablemente hay muchos programas que que puedan ayudar a estos jóvenes, ¿no? Pero a mí en lo personal, ni los psicólogos, ni otras religiones, ni entrar en otras cosas me ayudó tanto como llegar a un programa de codependientes. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Que ellos puedan tener una herramienta más en su vida, ¿no? Que probablemente sí haya muchas, pero que de alguna manera van a llegar jóvenes y este programa les va a ayudar, ¿no? Y les vamos a evitar mucho sufrimiento. Entonces, yo ahora puedo ver a mis hijos y probablemente son unas personas bien independientes, pero de alguna manera sí están dañados, ¿no? Eh, Mis hijas han tenido que tomar ayuda con psicólogos y todo esto, pero dentro de todo creo que esa edad a la que yo llegué ya fue un poquito tarde, pero no tan tarde como lo hubiera sido si yo nunca hubiera buscado esa ayuda, ¿no? No solamente perjudiqué a mis hijos emocionalmente, ¿no? Sino económicamente, ¿no? A través de haber tomado estas decisiones, estas malas decisiones. Eh, yo estuve trabajando durante casi 20 años incansablemente en un negocio que yo tenía y todo eso se fue a la basura, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es posible? Ahora me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible que haya habido, que yo haya tomado estas decisiones tan malas? Eh, pero ¿saben qué? No conocía lo que era la codependencia. Ahora ya no tengo justificación para volver a actuar así, ¿no? Pero en ese entonces, ahora yo digo, si yo hubiera conocido este programa antes, me hubiera ayudado muchísimo, ¿no? Me hubiera evitado mucho dolor, mucho sufrimiento y les hubiera evitado mucho sufrimiento a mis hijos. Sin embargo, el haber llegado aquí y el haber estado practicando, yo llegué y los primeros 2 años fueron de un proceso bien doloroso porque a veces cuando llegamos con tanta carga emocional, lo primero que queremos es que nos digan, esto te va a ayudar y con esto ya te vas a sentir bien, ¿no? Y yo lo que quería, yo tenía tanto dolor porque yo me empezaba a dar cuenta de todo lo que yo había causado con mis acciones y eso a mí me traía mucha culpa y mucha desesperación. Y entonces el darme cuenta que había trabajado tantos años con tanto esfuerzo, a veces dejando a mis hijos sin un cuidado, yo trabajaba casi 7 días a la semana por tener este negocio y haberlo tirado a la basura, ¿no? Porque cuando yo entro en esta relación y cuando esta persona se va, yo entro en una depresión muy fuerte y entonces me doy cuenta que
esa depresión llevó a que yo dijera, ya no quiero saber nada, no me importa si se pagan los biles, si me quitan el carro, si pierdo mi trabajo, no me importaba nada. Cuando yo no sé cuántos de ustedes han pasado por una depresión, pero es realmente frustrante ahora que yo lo puedo ver. Y yo sufría depresiones cada año, yo no entendía el por qué. Ahora lo puedo entender, pero esas depresiones me llevaron a todo eso, ¿no? A buscar en otras relaciones insanas ese poder llenar ese vacío que yo sentía, ¿no? Ese dolor que yo sentía. No entendía el por qué, no entendía por qué estaba yo en esa situación. Pero ya cuando uno entra en el programa y empieza ese proceso y empieza a quitar esas capas, ¿no? De las que nos habla el folleto Pelando la Cebolla, ¿no? Que va quitando esas capas y se va desnudando uno a uno. Poco a poco me voy desnudando y voy viendo, voy llegando hasta el fondo y voy viendo, pues sí, cierto, o sea, de niña pasé esto y esto y esto y esto y esto me llevó a que yo hiciera esto. Pero, ¿qué va a pasar de hoy en adelante? Lo más importante es qué va a pasar de hoy en adelante, porque cuando uno llega a los grupos ya no tiene excusa, ¿no? O sea, yo por lo menos, ¿no? Yo lo puedo ver, yo ya no puedo decir, ay, ¿sabes qué? Ahora sí, puedo volver a ser infiel o puedo hacer esto. No, ya sé lo que me va a llevar eso. Fue mucho dolor, fue mucho sufrimiento. He trabajado enormemente en mí para poder tener otro tipo de vida, para poder tener una mejor relación con mis hijos, con mi pareja, en mis finanzas, en mi vida personal, con mis hermanos. He trabajado tanto que es importante ese mantenimiento, ¿no? Ese venir a los grupos todos los días. Cuando yo llegué a CODA y me decían, no, ¿sabes qué? Pues vas a tener que venir. O sea, esto es de por vida. Y yo decía, ¿cómo de por vida? No, o sea, ¿cómo voy a gastar tiempo de mi vida viniendo a las juntas? Porque en ese tiempo las juntas eran los viernes y los sábados. Y yo decía, yo no voy a poder venir todos los viernes y los sábados. Yo tengo otras cosas que hacer. Yo tengo eh, cómo invertir mi tiempo de una mejor manera, ¿no? Y yo ahora me doy cuenta de que no, o sea, ese mantenimiento yo lo necesito porque hoy puedo reconocer que soy una persona enferma, que esas conductas allí están y que ya reconociéndolas, ya puedo yo ir trabajando en cada una de ellas, pero que si yo no las conozco, si yo no sé cuáles son esos patrones que yo tengo, muy difícil voy a poder trabajar en ellos, ¿no? Yo siempre creí que el patrón del control no era un patrón que yo tuviera, ¿no? Yo decía, ay, no, si yo soy bien buena, como, o sea, yo no le decía, yo no controlo a nadie, yo no puedo, yo recordaba, yo decía, no, yo no controlo a nadie, y de repente me doy cuenta de que el simple hecho de querer que una persona piense o sienta como yo quiero que sienta, yo dije, híjole, sí, la verdad es que sí Blanca, estoy bien enferma. Adelante, Elba. un minutito y terminamos, Blanca. Sí. Ok, bueno, pues yo les doy las gracias por haber estado en esta ponencia. Espero que...